Bueno, hoy tenemos como lema para esta adoración intercesora el de Jesús a la samaritana, porque en realidad cuando decimos esta frase, dame de beber, pues a priori a lo mejor nos imaginamos pues que somos nosotros, lógicamente, los que estamos necesitados de ese agua, que es el agua del Espíritu, de ese agua viva, y entonces pues entendemos que somos nosotros los que le decimos al Señor, pues dame de ese agua, ¿no? Pero a priori, en un primer momento, si recordáis el relato de la samaritana en el que nos vamos a basar para esta motivación, porque os recuerdo que la intención de estas sesiones de formación es más bien motivarnos, encontrar en esa profundidad del misterio de Dios la riqueza de lo que supone ese misterio para la oración de intercesión. Y esto lo queremos hacer siempre ante los pies de nuestro Señor, aquí a los pies de la Eucaristía, porque somos conscientes que a los pies de la Eucaristía, donde estamos como intercesores, adquiere unas resonancias especialmente fuertes e intensas toda oración. Por eso, con ese clamor, queremos venir aquí. Entonces hoy, fijaos que es Jesús el que se acerca a la samaritana, como Él se acerca hoy a cada uno de nosotros, que habéis venido, que habéis sido fieles a esa llamada del Señor, que os ha dicho, ven a mí, y estáis aquí, y el Señor es el que se acerca y te dice, dame de beber. Y entonces quedamos así como tan perplejos como quedó la mujer samaritana. Perpleja estaba porque era un hombre el que se acercaba y los hombres no hablaban con las mujeres que no fueran de su familia, dada la situación que tenía la mujer en aquellos momentos. Y además era samaritana, con lo cual, madre mía, se le añadían las dos cosas, ser mujer y ser samaritana, que como ya sabéis eran un grupo excluido porque los samaritanos no daban culto en el templo de Jerusalén, entre otras cosas, y entonces se les consideraba como poco ortodoxos y una población marginal. Así que así de perpleja quedaba la mujer cuando se acercó Jesús, imaginaos, a nuestro Señor, su porte, su mirada, su presencia que llenaría, como nos sigue llenando todo, y se acerca aquel hombre a ella, a aquella mujer samaritana, y queda ya en ese gesto, en ese simple gesto de acercarse, perpleja, admirada, sorprendida. Pues así yo creo que podemos venir nosotros en este día admirados, sorprendidos de que todo un Dios nos diga dame de beber, porque nos dice en ese dame de beber, ora por tantas personas, porque yo te he dado esta llamada, que es la llamada a la intercesión, a esta intercesión general, pero yo te he dado esta llamada para que des de beber con tu oración a muchos que desean ese agua, aunque ni siquiera lo saben, aunque lo desconocen. Por eso nos vamos a centrar en la primera parte del texto, que es hasta el versículo 7, aunque por supuesto voy a tener en cuenta el resto del texto de la samaritana, que recuerdo está en Juan en el capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Ya sabéis que en la época de Jesús, las tres grandes regiones que aparecen en los evangelios, donde Jesús especialmente predicó su evangelio, el evangelio, la buena nueva, fueron la región de Galilea, que estaba al norte, y allí se encuentra Nazaret, con las proximidades del mar de Galilea o lago de Tiberíades, que si habéis ido a Tierra Santa es espectacular ver ese lago que realmente parece un mar inmenso, precioso, tiene una gran belleza. La región central, que era Samaria, donde estaba Sicar, y la región de Judea, que era la zona sur, y allí pues estaba Jerusalén y cerquita de Jerusalén Belén, ¿no? Entonces nos imaginamos a Jesús, como nos dice el texto, que iba de Judea y que volvía a Galilea,
Entonces, lógicamente, tenía que pasar por Samaria, que era la región central, tenía que pasar por Samaria para llegar a Galilea. Son bastantes kilómetros, es decir, nuestro Señor era un gran caminante entre, ya sabéis, otras muchas cosas que podemos contemplar en él, pero él caminaba predicando el Evangelio. Y por eso tenía que pasar por Samaria. Quiero decir que razones tenía para estar cansado físicamente, como cualquier persona que va caminando durante tiempo. O sea que eso de la sed, a veces podemos entender tan metafóricamente en los textos que no, es que realmente tendría sed de ir hacia la región de Galilea y mientras pasaba por Sicar. Pero nada menos para nuestro Señor en este pozo, que era el pozo de Jacob. El pozo de Jacob tiene muchísimas resonancias bíblicas. Tenemos en el Génesis, en el capítulo 33, cómo compra Jacob esta heredad, donde está aquí este pozo. Tened en cuenta que los pozos eran un lugar de encuentro en la época de Jesús. Allí, en ese lugar de encuentro, tenemos, por ejemplo, pues al criado de Abraham. Abraham había mandado para que buscara allí a la que iba a ser la esposa de su hijo Isaac, que era Rebeca, ¿no? Y encontramos muchos otros momentos en el Antiguo Testamento donde el pozo vemos pues, que era ese lugar de encuentro. Y allí, pues nuestro Señor, libre, sabiendo que lo importante es la persona, que sea hombre o mujer, amando a esa persona, conociendo a aquella mujer desde lo más profundo de su interior, aunque ni siquiera había empezado a hablar con ella, se acerca al pozo y la pide: dame de beber. Dice: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto a él. Era como la hora sexta. La hora sexta debía de ser aproximadamente, tenemos pues la hora de sexta sobre la 1, ¿no? Más o menos. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Me voy a quedar ahí, en ese dame de beber. ¿A quién tendremos entonces, Señor? Hoy que venimos aquí ante ti, ¿a quién tenemos nosotros que dar de beber, pobres de nosotros, a través de la oración? Piensa en tu corazón, en las personas que te rodean, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, las personas que te encuentras en tu vida cotidiana, o bueno, ve más allá y mira las circunstancias actuales que tenemos en nuestro mundo, la necesidad de oración que tiene la Iglesia, la necesidad de oración que tiene el mundo, que tienen los países, las circunstancias más difíciles. Mira a ver por dónde te lleva el Espíritu, dónde te lleva el Espíritu, dónde te dirige el Espíritu, para que encuentres esa concreción de esa llamada de nuestro Señor que te dice: dame de beber, ¿no? Se nos presentan aquí todo este grupo de personas que para hacer un acercamiento a nuestras circunstancias, visto pues desde el interior, es decir, visto desde el deseo del corazón. Todas esas personas que no creen, que han decidido no creer, que han hecho una opción y han dicho: no creo, no quiero saber nada de Dios. Es que es más, en este mundo no solamente se dice no creo, si es que en este mundo ni siquiera se plantea muchas veces el hecho de creer, ni siquiera se plantea la realidad de Dios, porque se quiere desencarnar totalmente a Dios de lo que es la vida, de lo que es lo cotidiano, de lo que es la realidad. Hay podemos entender un segundo grupo de personas que comprenden, entienden que hay un sentido en las cosas, que no se puede negar que las cosas no suceden por una casualidad o por un azar, sino que hay un sentido. Y cuando van viendo ese sentido en su vida, pues ahora ya con esta mentalidad empirista que hay, en vez de decir Dios, porque no quieren dar ese paso y decir Dios, con esa mentalidad científica, pues ahora se habla mucho del universo.
caray con el universo, como, ¿qué es esto del universo? ¿Es que el universo no tiene vida propia o entonces es el universo como una especie de energía? Para no negar la evidencia de lo que es el sentido y por otra parte no darle una respuesta desde la trascendencia. Pero tanto unos como otros siguen teniendo en su interior esta necesidad de agua, tanto si lo niegan o no quieren saber nada, o tanto si dan una respuesta distinta. Luego tenemos también a esas personas que sí que sienten esa necesidad, pero que tienen unos prejuicios tremendos hacia la Iglesia y entonces quitan esta posible opción y lo que hacen es hablar de otras nuevas espiritualidades, donde quieren encontrar vasos agrietados, que no es el pozo donde está el agua viva, son solo eso, vasos agrietados que no pueden llenar, ni muchísimo menos esa sed que grita en su interior. Y tenemos todavía aquellas personas que quedan de la tradición, que cada vez van siendo menos y que necesitan efectivamente responder, que tienen sus dudas, que tienen como un pie en la Iglesia y otro fuera o algo así, y que como el mundo pesa tanto, pues más bien se van volcando hacia el mundo que hacia dar una respuesta a esa sed que tienen. Y luego estamos nosotros, que también estamos necesitados de oración, o es que quizá alguno de vosotros pensáis seguramente que no lo estamos, porque no seguimos siendo esos buscadores de Dios, que seguimos estando insatisfechos, porque es que es tanto Dios que no se puede ni siquiera, estando en nuestra alma, ni siquiera podemos nunca abarcarlo ni abordarlo. Y siempre estamos viviendo en el Dios que es misterio y en el Dios maravilloso que nos sobrepasa. Y por lo tanto siempre vivimos en la insuficiencia y en ser los pobres buscadores de Dios. Seguimos pidiendo ese agua viva que salta hasta la vida eterna. Así pues todos nos podemos de una manera o de otra sentir identificados con esta mujer samaritana. Vamos a intentar exprimir un poquito más los aspectos, personajes que aparecen en el texto, intentando también aplicarlos a la intercesión. Tenemos, en primer lugar, a Jesús. Fijaos cómo actúa Jesús. Jesús se acerca vulnerable, tengo sed, dame de beber. La mujer, como ya hemos visto, se sorprende y sigue nuestro Señor, primero mostrándola que no la juzga, mostrándola que la conoce, pero la conoce con un conocimiento amoroso, como es el conocimiento de nuestro Señor hacia cada uno y hacia cada persona. Se acerca con ese conocimiento amoroso a aquella mujer. Y entonces aquella mujer que debía, como ya hemos visto, de estar con muchas heridas, se abre y dice al Señor que tenía 5 maridos y el que tiene no es su marido, se lo dice el Señor a ella. Entonces ya todavía más se abre aquella mujer. Y el Señor entonces pasa a otro nivel y la dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Y aquella mujer ya cambia las tornas y le dice: Señor, dame de beber de ese agua para que no vuelva a tener sed. Es decir, Jesús hace procesos con las personas. Cuando nos parece que nuestra oración pues no tiene frutos, no vemos fruto, no quiere decir que el Señor no esté trabajando en las personas, en nuestros familiares, en quien sea, por aquellos por los que tú oras. Estoy, Señor, ya cansado de orar y por esta persona, y aquí sigue sin haber frutos. No veo frutos, no veo que cambie. No, que no vacile tu fe, porque Dios sigue actuando y sigue actuando realmente en las personas, en el corazón de cada uno. De veras, es así. Pero va con este proceso hasta que esa persona se sabe conocida, se abre, rompe con ese montón de prejuicios. Sus heridas no son obstáculo para encontrar al Señor hasta que por fin se abre a Él. Tenemos entonces a Jesús, contemplar a Jesús, cómo actúa contigo y cómo actúa con los demás. Tenemos a la samaritana, que no me voy a fijar más porque ya
un poquito hemos hablado de ella, de su situación, de sus circunstancias, pero desde luego lo que sí caracteriza a esta mujer es que se rinde de veras. Nosotros no nos acabamos de rendir. Se rinde de tal manera que cuando escucha que Él es el Mesías y entiende que Él es el Mesías después de esa palabra de conocimiento que Jesús da a la samaritana, no duda en anunciar, no duda en evangelizar. Los que oramos evangelizamos, porque estamos hablando, recuerda, a Dios de los hombres. Y por eso estamos ya evangelizando. Y no puede haber una evangelización si no hay primeramente una oración intensa. Luego el intercesor está en el fondo, al principio, al final y en el corazón de toda evangelización. No lo olvidéis, orar tiene su lugar, no cabe duda, en el proceso de la evangelización. Un lugar primero, en el primer lugar de la batalla, donde se da esa batalla del corazón contra el mal, contra el poder del maligno, porque no olvidéis que esta es nuestra lucha, esta es nuestra batalla. Y luego tenemos, que quizá decís, bueno, nos vamos a fijar, si nos hemos fijado en la Jesús, nos hemos fijado en la samaritana, pero nos vamos a fijar en el pozo, nos vamos a fijar en el pozo de Jacob, porque al pozo le podemos dar diversas interpretaciones. ¿Y qué interpretaciones pueden ser esas? Teresa de Jesús coge esta imagen del pozo para expresar los primeros grados de oración, los primeros momentos de la oración, que es la de los principiantes. Una persona que está iniciándose en la oración necesita tener una actitud interior de fidelidad y una constancia para poder crecer en la oración. Entonces ella, cuando se refiere y pone la imagen del pozo en el libro de la vida, lo hace para expresar que en los primeros momentos, cuando oramos, lo que hacemos es que ponemos más de nuestra parte y que la acción pasiva de Dios viene después, en otros grados de oración. En este sentido lo dice ella, ¿no? Pero lo que sí nos está animando es a ser constantes, a seguir orando, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero digo que vamos a mirar al pozo y vamos a darle una lectura antropológica. ¿Qué quiero decir con esto? El pozo somos nosotros. Entonces tenemos el brocal, que es la parte exterior, y tenemos luego la interioridad. Y en esa interioridad es donde está el agua, ¿verdad? Entonces nos podemos quedar en el brocal e intentar meter muchas cosas en nuestro brocal, pero esas cosas lo que hacen es que nos ponen los oídos sordos para no poder escuchar el agua subterránea de nuestro corazón que va por dentro y que se mueve por dentro, que es el agua de la vida. Y a veces tenemos que quitar muchas cosas para poder escuchar ese agua que va por dentro y que actúa en lo más profundo, que actúa en el interior. Bueno, como nos hemos fijado en el pozo, pues ahora nos vamos a fijar en el agua que está dentro de nosotros, porque podemos hacer esta interpretación de que la interioridad es el alma y que en el alma, por supuesto, está ese agua. Y ahora vamos a mirar al agua, vamos a ver algunas interpretaciones que podemos hacer en relación a lo que es este agua que está en nuestro interior y que podemos sentir. Vamos a hacer una interpretación desde una descripción, lo que es el agua subterránea. ¿Habéis visto cuando aquellos que entienden van localizando dónde está el agua? Hay expertos que saben localizar y sentir dónde está el agua para luego saber que ahí hay que excavar un pozo. Las características de las aguas subterráneas, algunas de ellas es que van por dentro, evidentemente, que las aguas subterráneas, además de ir por dentro, se comunican, que esto es muy importante y que adquieren unas características específicas según cada lugar. Pues fijaos qué hermoso es esto, porque el intercesor en realidad lo que hace es esto, es estar en el agua, que es el Espíritu, y el Espíritu está en el corazón de nuestro Señor, y estando en el Espíritu Santo nos comunicamos por dentro con las almas, en la medida que Dios nos lo quiere dar a entender, con las almas de aquellos por los que pedimos. Y no solamente eso, sino que a la vez
esa oración adquiere unas características específicas según cada persona, sobre todo cuando conocemos a la persona, ¿verdad? Cuando conocemos a la persona decimos, Señor, por mi hijo que está alejado, que le pasa esto, y entonces vamos poniendo nombre a lo que le pasa. Adquiere unas características específicas, ¿verdad? Porque no solo oramos por esa persona, sino que si la conocemos, pero y si no la conocemos, también el Señor nos puede dar palabras de conocimiento, no conociendo a las personas, pero sabiendo que por ahí, si escuchamos el agua subterránea, nosotros dejamos que el Espíritu nos lleve para que nos vaya indicando en su escucha de qué manera y de qué forma tenemos que orar. Luego podemos interpretar otra segunda interpretación de este agua, que realmente es la gracia de Dios, porque este agua viva es la gracia de Dios. Nos habla la Iglesia de la gracia santificante, aquella, por lo tanto, que hace posible la obra de la santidad en nosotros. Pero esa gracia santificante también puede ser una gracia de estado. También de esto nos habla la Iglesia. Una gracia de estado significa que una persona que hace una opción por la vida religiosa, Dios le va a dar la capacidad y esa gracia especial para desarrollarla. Y una persona, las dos personas, hombre y mujer, que se casan, hacen también con ese acto de casarse consagrado en el sacramento, Dios les da una gracia de estado. Pero creo que también hay una gracia de misión, una gracia de vocación específica. Y la misión del intercesor es la oración. Dios te da una gracia específica a ti como intercesor. Quiero decir que no te preocupes, que el Espíritu te va a llevar, que Él te va a mostrar, que Él te va a enseñar, porque te ha dado esa gracia específica para el que intercede, para el que pide. Y todos en esta intercesión general podemos siempre orar y clamar aquí ante nuestro Señor. Y en tercer lugar, vamos a hacer una mirada bíblica de lo que es el agua. El agua en el Antiguo Testamento tiene tres dimensiones, sobre todo tres acepciones. Las aguas que purifican, las aguas que dan vida y las aguas que regeneran. Tienen esta triple, sobre todo, no quiere decir que con esto se agote ni mucho menos el sentido de lo que es el agua en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Las aguas que purifican, ¿qué hace muchas veces la oración? Esta acción de purificar, de ir purificando cosas, liberando cosas, purificando. ¿Qué hace el agua? El agua empuja y da vida. El Espíritu da vida y nosotros con la oración lo que hacemos es eso, empujar vida para muchos, porque no hay nada más grande que podamos dejar a los hermanos que no sea nuestro Señor Jesús. Y es el agua que regenera, que hace las cosas nuevas. Cuando encontramos el relato del diluvio, pues estos tres sentidos los encontramos en el relato del diluvio. Las aguas, por lo tanto, que lo hacen nuevo, que regeneran ese pecado y que, sin embargo, invitan a una vida nueva, haciéndolo esto posible. La oración, porque Cristo lo hace posible, la oración hace posible también esto, si tenemos fe para creer con esta fuerza que lo hace posible. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, tal como tenemos en el relato de la Samaritana y en concreto en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan se hace una identificación, lo encontramos también en las catequesis de Juan Pablo II, de el agua con el Espíritu y el Espíritu con el Espíritu de la verdad, que os mostrará la verdad completa. Luego, ser adoradores en espíritu y en verdad, como estamos llamados a serlo, significa que somos esos adoradores a los que se nos da caminar y orar en verdad, donde la mentira cae como si fuera un castillo de naipes, porque no tiene en realidad, aunque parezca que tenga una fuerza tremenda, no tiene consistencia el mal, porque solo el bien es principio. Y ahí encontramos la verdad, hermanos, ahondando en este agua, que es el agua viva del corazón de Cristo. Luego, se identifica con el Espíritu de la verdad, donde buscamos una autenticidad como intercesores,
Qué autenticidad, hermanos, y qué verdad. La verdad que implica una coherencia. ¿Una coherencia en qué? Una coherencia en el pensar, una coherencia en el hablar y una coherencia en el actuar. Y todo ello viene por una coherencia primera, la del ser. Soy en Cristo, soy en Él, y sin Él mi ser no puede tener consistencia. Y soy como intercesor en Cristo, y ahí anclo toda oración, y solo ahí podemos anclarla, queridos amigos. Luego, y concluyendo, hermanos, yendo un poquito más allá en esta interpretación, basándome en el Evangelio de Juan, cuando está en las bodas de Caná, nuestro Señor, recordad que con esa voz de María se transforma el agua en vino, ¿verdad? El vino ya está haciendo referencia a la Eucaristía. Luego es ese agua que implica ya una transformación en el vino y esta presencia también en la Eucaristía. Si nos fijamos en la custodia, hermanos, hasta vemos esa parte más exterior en la custodia y esa parte más interior. Y en la parte interior tenemos a Cristo, el agua viva. Es nuestro pozo, donde nos vamos a acercar hoy con esta oración. Nos presentamos como la samaritana, vamos a Jesús, nos dice dame de beber y vamos a orar por todos aquellos que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Venimos a ti, Señor, siempre así, pequeños y vulnerables, débiles como tú nos conoces. A veces nuestra oración no tiene consistencia porque no te somos fieles, pero sabemos que nos jugamos mucho en la oración. Y tú, con tu grandeza y majestad, hoy nos dices, dame de beber. Venimos aquí, te ponemos ante ti, a todos aquellos que han cerrado su corazón a la fe, han cerrado su corazón a plantearse siquiera que tú estás con ellos, que tú existes. Señor, te pedimos que las aguas de tu Espíritu puedan moverse con tanta fuerza dentro de ellos, aún incluso cuando las acallan, que puedan experimentar que tú estás ahí y dar nombre a ese agua viva. Te pedimos, Señor, por aquellos que encontrando sentido a las cosas no quieren reconocer que no hay algo abstracto o una energía abstracta, sino que eres tú, persona viva, persona real. Te pedimos, Señor, por aquellos que buscan en odres agrietados tu gracia y tu amor y tu vida, tu belleza, porque solo tú eres ese pozo de agua. Te pedimos, Señor, por todos los que dudan, los que mantienen la fe, pero se van enfriando poco a poco hasta que se alejan. Te pedimos, Señor, por aquellos que estamos dentro de la Iglesia y que a veces no caminamos en espíritu y en verdad, porque tenemos y somos conscientes muchas cosas que son mentira dentro de nosotros, donde no hay verdad y no puedes estar tú, porque hay en nuestro corazón hipocresía y otras muchas cosas que solo tú conoces. Y hoy te acercas a nosotros y como a la samaritana nos das esa palabra de conocimiento. Danos esa palabra interior de conocimiento donde descubramos cuáles son nuestras mentiras y nuestras grietas. Y aún así, Señor, aunque yo te pido, dame de beber porque te necesito,
porque eres realmente aquello que planifica toda mi vida. También, Señor, vengo a ti y acepto esta llamada que tú me das, esta llamada a interceder, esta llamada que tú me haces y este regalo a pedir por los demás. Aquí, en este pozo de la Eucaristía, te pido, Señor, por aquellos que te necesitan y sin embargo no lo saben. Hermanos te ayuden también, porque estamos en comunidad y recuerda que esa oración